Me llamó mucho la atención esta semana encontrar este artículo. Yo no sé si Alexis y ustedes lo vieron. Es poco a poco la inteligencia artificial se ha Ah, ido mm, metiendo y esta es una muestra de que si aprovechamos bien los recursos de la inteligencia artificial, se facilitan las cosas. Entonces, este estudio es mostrando cómo con inteligencia artificial una persona sin ningún entrenamiento es capaz de adquirir imágenes que no son las óptimas, pero decir, hombre, si se tiene un equipo en Betania, en un pueblo pequeño, se pueden adquirir imágenes que el ecocardiografista o el sonografista puede interpretar estando lejos del sitio donde se están adquiriendo imágenes. ¿Verdad? Que es una cosa interesante. Bueno, chicos, teníamos pues nuestro electrocardiograma que empezamos a leer la vez pasada y que vamos a tratar de redondear conceptos que son muy interesantes, ¿cierto? Entonces, recordemos el escenario en el que estamos. Es un hombre de 64 años de edad. Es 64 años, tiene 10 años de hipertensión arterial. Se solicita un electrocardiograma entre sus controles periódicos. El paciente hipertenso, saben ustedes que idealmente debe tener un electrocardiograma anual, tratando de mirar si se está causando daño de órgano blanco. Y posiblemente una de las cosas que podría hacer, no con necesidad de pronto de un eco completo, pero por lo menos mirar masa ventricular, para poder mirar con más precisión si hay compromiso de órgano blanco. Entonces tenemos este electrocardiograma que lo empezamos a leer. Entonces recuerden ustedes que empezamos y alguno de ustedes había hecho algunas observaciones interesantes sobre si podía ser una mala ubicación de los electrodos, esos voltajes tan altos de B4, B5, B6. Corregimos esa frecuencia que realmente no era tanto y empezamos a hacer la lectura que empezamos a avanzar. Entonces, la primera cosa que habíamos visto los aspectos técnicos y ustedes los habían destacado, que ese paciente, a pesar de que no estaban anotados aquí abajo, estaba tomado a 25 milímetros por segundo y que tenía una estandarización usual, 1 milivoltio, 10 milímetros. Una línea de base razonable, donde no ve uno que hay interferencia, no tiene uno que repetir el electrocardiograma porque es de buena calidad, está bien adquirido y podemos interpretar. Entonces, los aspectos técnicos y miramos para que no se nos fuera a pasar que hubiese alguna trastroca, que nos hubiéramos trastrocado los electrodos, que hay una P positiva en D1. Entonces, con esto pudimos anotar que teníamos los aspectos técnicos satisfactorios. El otro punto que trabajamos fue determinar la frecuencia cardíaca. Primero miramos si el RR era constante y entonces encontramos que el RR era constante y determinamos que la frecuencia era 300, 150, 100, 75. Es decir, cada 5 milímetros hace uno, cuando es rítmico, para uno hacerlo rápidamente, 300, 150, 100, 75. Entre 75 y 100 hay 25 para repartir entre 5 cajoncitos, sería 80, 85, 90, una frecuencia de 90 por minuto. Entonces habíamos anotado que tenía una frecuencia de 90 por minuto. Y llegamos hasta el punto de determinar el ritmo en este paciente. Y la forma de hacerlo, pues ya habíamos visto que el RR era constante. Lo que seguía a continuación era la búsqueda de onda P. Y veíamos si teníamos detrás de los complejos la presencia de onda P. Entonces encontramos de que definitivamente detrás de cada complejo hay una onda P. Vamos a mirar si esa onda P cumple los criterios de ritmo sinusal. La morfología no varía en la misma derivación. La P es positiva en D2 y la relación de la P y el complejo es constante. Entonces cumple todas las características y podemos decir que estamos frente a un ritmo sinusal. Bueno, entonces vamos ahorita a medir los intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, anímese uno de ustedes para que hagamos la lectura de los intervalos. ¿Quién quiere animarse para hacer la lectura de los intervalos? Vamos por orden, Kevin. Hola, doctor. Dale, hermanito. Vamos a hacer el PR, ¿dónde lo mides? Bueno, en el D2.
De 2, donde veas bien la onda P. Listo. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el inicio de la onda P hasta Inicio de el, ahí está el inicio del QRS, del QRS. Sí, ¿Cuántos señor. cajoncitos ves? Mide, es que se veo como, mide 1, 2, 3, 4, 5 cajones. 4. Está 4. entre 4 y 5, ¿cierto? Sí, está entre 160 y 200, 180. ¿Eso es normal o anormal? Eso es normal, doctor. Normal, perfecto. ¿El QRS dónde lo mides? Desde el inicio del QRS, o sea, en la onda Q, hasta el final de la ¿Escoges onda alguna D. derivación en especial? Pues esa misma puede ser. Puede ser esa misma porque lo ves con mucha claridad. Ah, Y no, puedes no, no, perdón, en la zona de transición. en la zona de transición es mucho mejor. Claro. Aquí se puede ver fácilmente y estás de acuerdo. Aquí hay 2 cajoncitos y aquí también uno ve, son 2 cajoncitos. ¿Cierto? 80 milisegundos. ¿Normal o anormal? Normal, doctor. Normal. Entonces fíjate que no sea más allá de 100 milisegundos. Ya más allá de 100 milisegundos te dice la despolarización del QRS, que es la que te da el QRS. La despolarización sería anormal. Entonces está con una duración normal. Y el QT. Entonces veamos el QT. Acuérdate de que hay que hacerle esta para poder precisar muy bien el punto hasta donde medimos el QT. Dale. ¿Cuánto te da? Eso me da 1, 2, 3, 4, Son 5, 6. 6, 7, 8, 8 y medio, ¿cierto? Ponerle que sean 9. Entonces sería 360 milisegundos. Que haríamos el QT corregido usando el celular donde encontramos aquella cosa y debe ser por ahí 440 milisegundos. Entonces, eso lo pasamos a nuestra parte de lectura. Un PR de 180 milisegundos, que es normal, un QRS de 80 milisegundos, que es normal, un QT que fue de 360 milisegundos y un QT corregido de 440 milisegundos. Hasta ahora vamos todo normal. Entonces vamos enseguida a mirar los ejes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién me acompaña ahora con los ejes? Edelmira, ¿me ¿Puedo yo? ayudas? Dale, ¿quién? Yo, Ede. Edelmira. Dale, Edelmira. Ay, bueno. Saquemos el eje del Entonces, QRS primero. el eje de la... Sí, pero es que esto es lo que más quiero aprender a hacer. Eso, el eje del QRS. Entonces, al del QRS, listo. Entonces vamos a mirar. Ay, juepuchica, ahí Mire, sí. verás, tú trazas, 10, hay diferentes formas. Tú tienes que cruzar 2 informaciones. Y de sí, pronto las más fáciles de cruzar son D1 y ABF porque los puedes llevar sí. al plano cartesiano. Entonces, puedes mirar cómo está el QRS en D1. ¿Cómo es la morfología del QRS en D1? Bueno, está positivo. Está positivo, predomina lo positivo. Mira que hay una pequeñita Q, Hay una chiquitica, sí, chiquitica, mira como que de es 2 cuadritos. exactamente finita, no es de una duración de más de 40 milisegundos, es chiquita, apenas alcanza a ser como la 10ª parte del complejo. Y tienes, ya te empieza a llamar la atención, ve, esta R se me hace ya un poquito alta, ¿ya? Mide 5, 13, 13, de acuerdo, 13, 13 milímetros. Entonces tú tienes 13 milímetros positivos y menos, menos 2. menos 2, sí, señor. Tendrías entonces 11. en total más 11 milímetros. Ujú. ¿En dónde lo pones aquí en este cuadrante? Entonces ahí, como lo debo poner Estos son los cuadrantes derechos y estos son los cuadrantes izquierdos. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces medimos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí tenemos ya transportado la fuerza del complejo QRS al plano cartesiano. Y hagamos entonces ahorita la Bueno, determinación de cómo son las fuerzas eléctricas en ABF. bueno, entonces acá tenemos, ay, puchica, 1, 2, espérame, que yo, el astigmatismo no me ayuda. 1, 2, 3, 4, 5. Son como 9 hacia 9 arriba, 9 positivos positivos, sí. y más o menos. Fíjate, aquí no se trata de hacer Como 10, eso posiblemente menos 10, ¿cierto? Un poquito hacia la sí. izquierda muy probablemente. Quedaría menos 1, ¿cierto? Menos 1, sí, señor. Perfecto. ¿Dónde se pone este? ¿En los cuadrantes de arriba o en los cuadrantes En los de inferiores? arriba. En los de arriba. Entonces tú tienes aquí 1 milímetro. Entonces ya sabes que pasarte las fuerzas eléctricas de ABF
al plano cartesiano y cruzas esas dos informaciones y aquí tienes entonces el eje del QRS. Está a menos 5, menos 10 grados, poner. ¿Eso Sí, es señor. normal o anormal? Eso es normal. Normal, porque fíjate, verás que el límite es menos 30. Sí, Cuando el eje señor. está a menos 45, menos 60, está desviado a la izquierda. Y por el Ujú. lado derecho, 100. Si está más allá de 100, desviado a la derecha. Listo, perfecto, buena Sí, esa, señor. Delmira. Vamos Bueno, entonces señor. ahorita con el eje de la P. De la P. De la P, Listo. Entonces tiene un cuadrito. un cuadrito en D1 Sí, señor. y en ABF, Tiene dos. dos cuadritos. Perfecto. Positivo, ¿cierto? O sea, hacia Sí, abajo. señor. De hacia El abajo. eje está en más 60 grados. Mm, ¿Normal? normal. Normal. Está en este cuadrante inferior, que es donde debe estar el eje de la P. Perfecto. Hagamos entonces el de la T. El de la T ya también le veo un solo cuadro o uno y Un medio. cuadrito, perfecto. Sí. Uno. Y en ABF, Dos. dos Tres. cuadritos. Entonces, el eje está Está también en igual. más 60, ¿cierto? Sí, señor. Más 60. ¿Qué te parece entonces ese eje con respecto al eje del QRS que está en menos 10? Mm. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te empieza ya a alarmar. Usualmente no debe ser más allá de 30 grados a un lado De y a lejos. otro. Entonces, Ujú. fíjate que no está exageradamente separado, pero sí está separado. Ya esto lo pone uno un poquito alerta de que puede haber algún trastorno de repolarización. Ya lo pone uno alerta de que la despolarización va por un camino y la repolarización por otra. Y eso usualmente es porque hay algún problema de hipertrofias o hay un problema de isquemia. Eso ya lo pone a uno un poquito alerta. No es que necesariamente sea totalmente anormal, pero fíjate que eso lo pone a uno un poquito alerta, ¿de acuerdo? Entonces, 30 grados. exacto, es lo usual, 30 Bueno, grados hacia el lado izquierdo o o 30 el grados derecho. hacia el lado derecho. Es decir, que más o menos van por el mismo caminito, ¿ves? Entonces, ya tienes tú. Entonces, Carlitos, qué pena. Aquí Dale. es uno de los énfasis de una vez que hay que ir correlacionando, que cuando ya uno mira, va a ser un paciente, le va a hacer una eco, y si se toma el momentico de mirar ya con unos buenos ejercicios de electrocardiografía, y ya ve que hay un trastorno de repolarización, va correlacionando con la historia, ya el sonógrafo va a saber o el ecocardiografista va a saber qué va a buscar. Entonces, es una correlación de todo. Eso es lo que hace el sentido y la integración clínica. Quería como hacer ese. Preciosa observación, ténganla muy en cuenta. Esa es la gracia de esto, de tener esta información para uno hacer. Miren ustedes lo que les mostré al comienzo. Una persona sin experiencia es capaz de pronto de adquirir imágenes y mandarlas. Ustedes Claro. adquieren imágenes ya cada vez mejores, pero ya lo hacen con un sentido. Ya no es para decir, hombre, traten de interpretar esto, sino eso es de buena calidad y tiene un sentido, ¿de acuerdo? Entonces, magnífico, Adelmira. Entonces, quedamos en que el eje de la P estaba en más 60, el eje del QRS estaba en menos 10 grados y el eje de la T estaba en más 60. Ya empezamos a mirar que probablemente hay problemas en la repolarización, que es uno de los detalles interesantes de cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, porque cuando la masa ventricular se hace mayor, la despolarización se demora más y la repolarización es también anormal. Entonces, esos detalles nos ayudan a hacer mejor el diagnóstico y a tener además la interpretación de que ese paciente puede tener trascendencia para la parte funcional, que para uno es muy importante. Bueno, entonces seguimos a continuación con las morfologías. Entonces, ¿quién se anima? Andrés. Andrés está con nosotros, ¿cierto? Señor, por aquí ando. Andrés, ¿te animas? Sí, ¿Qué claro. vamos a mirar en la morfología? La morfología de la onda P que sea positiva en dedos. Perfecto. Acuérdate que una de las cosas importantes, y ahí lo que estaba diciendo Alexis es muy importante. Cada vez cobra más importancia en la ecocardiografía la aurícula izquierda.
La aurícula izquierda para uno es fundamental porque puede ser la primera manifestación de una disfunción diastólica. Entonces, que no se le pase a uno el que ya encuentra una aurícula un poquito dilatada que no tenga una disfunción diastólica. Entonces, toca ser muy juiciosa todas las determinaciones de función diastólica para que no se le pase a uno ese detalle. Y entonces, en el electrocardiograma es mirar que no tengamos signos de normalidad auricular izquierda, que la aurícula izquierda no esté alterada. Y recuerden ustedes que cuando la aurícula derecha se dilata, origina una onda P que es muy alta y picuda, más de 2,5 milímetros en D2. Y cuando es la aurícula izquierda la que se dilata, entonces lo que hace es que la fase negativa en V1 se hace muy profunda y de mayor duración. Entonces, lo que mira uno fundamentalmente en morfología de P es que no exista anormalidad auricular derecha o izquierda, que la duración de la P no sea más allá de 2,5 cajoncitos, ni más alta de 2,5 cajoncitos. Y que en V1, aquí, ¿qué te parece esto, Andrés? ¿Cómo te parece la onda P en V1? Está más larga la descendente, entonces hablaríamos Es de... bifásica, ¿cierto? Es el primer detalle. Tiene una fasecita positiva y una fase negativa. Y como ves, esto está posiblemente en el límite. Alcanza, pero no está en el límite, 1 milímetro y 1 milímetro de profundidad. Eso es lo que es el límite de la onda P. Pero esta P bifásica ya lo empieza uno de pronto a alertar. Y lo que te decía la doctora Alexis ahorita, atención muchachos, que después de ver este electrocardiograma, que no se nos pase una P, una aurícula izquierda dilatada. Hay que ser muy juiciosos en la medición de diámetros, de calcular lo que es área y lo que es el volumen por metro cuadrado, porque es una información muy importante, como decíamos ahorita, para toda la parte de funcionamiento de ese ventrículo izquierdo, porque es un reflejo de lo que está pasando y probablemente de la competencia valvular mitral y demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos decir de que esa onda P, esto está aquí en el límite, uno no es capaz de comprometerse. Entonces, podríamos decir morfología de P normal, ¿cierto? Bueno, vamos ahorita, si quieres tú mismo, Andrés, cómo es la morfología del QRS. Acuérdate que vamos a hacer un ejercicio de mirar que no tengamos una Q patológica y miramos los voltajes, que no sean bajitos, porque eso puede indicar un problema de POC, puede indicar un derrame pericárdico, puede indicar un obeso, una falla cardíaca. Entonces, bajo voltaje o un voltaje mayor de lo esperado. Entonces empezamos a mirar. ¿Qué piensas de la Q? ¿Hay Q patológica? No. No. Ya vimos que aquí tenemos una Q, ya la vimos, que es pequeñita, es una Q que llamamos septal. En D2 no hay Q, en D3 arranca con una onda R. En ABR hay una Q como la que esperamos. Es completamente normal esta morfología, porque todo es al revés, P negativa, Q, T negativa. Y en ABL nos llama la atención que si hay una pequeña Q, pero igual que la que vemos en D1, que muy probablemente es por el septo, es una Q pequeñita, delgadita. Acuérdense que una Q patológica es una Q que es más de una duración de más de un cajoncito de 40 milisegundos y usualmente que es por ahí más de la cuarta parte del complejo. Entonces, estas son Q pequeñitas que de pronto las podemos informar Q septal en D1 ABL y algunas veces las B1 complementarias en B5, B6. Miren aquí nuevamente, de 1 a BL, B5, B6, ve esa zona del septum que es muy interesante, porque si ustedes encuentran en un electrocardiograma una Q muy profunda, aquí delgadita pero profunda, tienen que estar atentos de que no sea una hipertrofia septal. Entonces, cuando vayan a ver ya su ecocardiografía, no se les vaya a pasar algo que les voy a mostrar luego más adelante, como sería en la ecocardiografía, que no se les pase a ustedes por alto esto, que es una dilatación septal, que en el electrocardiograma lo alarma a uno, le debe encontrar en B5, B6, unas ondas Q profundas, usualmente también pues un R alto, pero esas Q profundas en D1, B5, B6, usualmente lo ponen uno alerta y aún a que no se le vaya a pasar algo por alto y medir muy juiciosamente el septum interventricular
porque pues, el clínico cuando vio estas ondas Q dice, yo quiero que me digan si ese paciente tiene o no tiene una hipertrofia septal, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los detalles importantes al ver la morfología del QRS, ¿cierto? Entonces, tenemos eso que nos llama la atención. Y en cuanto al voltaje, esto en general no le llama a uno la atención, pero les voy a dar un tip que es muy chévere. ABL, la R de ABL, usualmente nunca es más de 11 milímetros. Cuando es más de 11 milímetros, es casi que un criterio de hipertrofia ventricular izquierda, así solito. Y ustedes ven que aquí mide 5, 10, 12 milímetros. Entonces, una R en ABL de más de 11 milímetros lo pone a uno ya a alarmarse y a estar muy atento de que no tenga signos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y qué te parecen los voltajes aquí en el precordio? Y busquemos si hay onda Q patológica, Andrés. Onda Q patológica no hay, no mide No más de hay, 2 perfecto. ¿Y qué te parecen los voltajes? tan altos para uno decir que podría tener una posible hipertrofia ventricular izquierda en B5. Cierto. Entonces, fíjate, Dras, que uno se encuentra cuando mira, miren ustedes lo interesante y qué es esto. Aquí empiezan a encontrarse las ondas, la S de V4 con la R de V5, y si uno, ¿hasta dónde es que llega la R de V5? Yo no soy capaz de determinar dónde será, hombre. Entonces, a veces, cuando ustedes tengan esta situación, es cuando de pronto vale la pena tomar las derivaciones precordiales, además de este electro que se tomó con la estandarización usual, tomar el electro con 1 milivoltio 5 milímetros. Pero además, porque es que cuando uno baja la estandarización, pierde un poquito de información sobre la onda P, ya no se le ve tan claro a uno la normalidad de la P, y a veces no le ve uno tan claro cómo está la depresión del segmento STI y se le puede pasar por alto. Entonces es adicional al tomado convencionalmente una estandarización de 1 milivoltio y 10 milímetros, idealmente tener tomado estas derivaciones precordiales a la mitad de la estandarización para que uno pueda ver bien cómo son la altura de las R. Por supuesto que luego para los criterios de Sokolov, de Cornell que vamos a ver ahorita, tenemos que multiplicarlo por 2 cuando tiene una estandarización de 1 milivoltio, 5 milímetros, ¿cierto? 1 milivoltio, 5 milímetros. Entonces, tengan muy en cuenta ese detalle. Entonces, te llama la atención eso, ¿cierto? Unos voltajes muy altos. Ya empieza uno a mirar, uy, aquí hay una R de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 milímetros. La R en B5, B6 no debe ser más de 25 milímetros. Las S en B1 no están tan profundas, las S en B2 no están tan profundas, en B3 que hay transición tampoco son tan profundas. Nos llama la atención sobre todo en B5 y en B6, que miden también 5, 10, 15, 20, 24 milímetros. Entonces, ya estamos alerta nosotros. Y la parte final que hacemos es mirar el segmento ST y la T. Entonces, miramos juiciosamente cómo está el segmento ST y la T para que hagamos la revisión de los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, porque ahora verán ustedes cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta cuando el ventrículo izquierdo y el derecho aumentan su masa, bien sea con una hipertrofia que llamamos excéntrica o una hipertrofia concéntrica, donde va a ser muy importante la masa ventricular y vamos a poder determinar cómo es el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y si la cavidad ventricular está dilatada o no, y esto le permite a uno tener una clasificación de hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica. Entonces, miramos el segmento ST. ¿Me acompañas, Andrés? ¿Qué te parece el segmento ST y la T en D1? Para mí están normales, no están Normales. tampoco muy ST eléctrico, T positiva. En D2, dedos también. normal. D3, Es el área de transición y está normal. normal. Perfecto. ABR, A ver, revisa negativo. perfecto. Está negativa como lo esperábamos. Magnífico. Esa es perfecta la respuesta. En ABL,
En ABL, la T está como un poquitico negativa. De acuerdo, esto vale la pena, posiblemente es normal y sobre todo porque en D1 está positiva, pero vale la pena que tú lo anotes, porque este electrocardiograma del paciente, tú le vas a decir al paciente, guarde bien este electrocardiograma, tómale una fotografía y métalo en su celular para que lo tenga ahí guardadito. Se le pierde el electro y dentro de un año usted tiene uno para compararlo. Llega con un dolor de pecho y uno encuentra que ese paciente tiene una T negativa en ABL y ya la tiene en D1. Ya dice, miércoles, aquí hay un cambio entre el electro de hace un año y el de ahora. Ve, aquí tenía las T positivas en B5 y B6 y ahora están negativas. Eso le sirve a uno para comparar. Esa parte de decirle al paciente, guarde su electrocardiograma, ahora tómele una fotografía y mete una carpetica en su celular para que lo tenga allí, es de una utilidad sorprendente. ¿Qué te parece, ABF? Andrés, Qué pena. no, tranquilito. ¿Qué te parece? ABF normal. Están Normal. positivos. V1, ¿qué te parece? Yo lo veo normal Normal. V2, también. No tienen V3. elevación con respecto a la primera basal. Perfecto. Perfecto. V4, También. V5. Positivas. B5 y B6, no, el segmento ST yo lo veo normal y la Normal. onda T también. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjate y verás que vamos ahorita a pasar la lectura completa cuando repasemos los siguientes criterios que son interesantes. No vamos a hacer cosas muy profundas, pero la propuesta es la siguiente. Miren ustedes las cosas que se presentan cuando hay un aumento de la masa ventricular. ¿Qué cosas hace que este cambio de masa ventricular dé en el electrocardiograma? Y empieza uno a correlacionarlo con los cambios ecocardiográficos. Entonces hay incremento en la amplitud y duración del QRS. Ya, el eje del QRS se gira hacia la izquierda. Aparecen anomalías del segmento ST y la T. Es cuando empieza a darse esa diferencia entre el eje del QRS y el eje de la T. Y hay de forma como de reflejo cambios en la aurícula izquierda. Hay anormalidades de la P, porque bien sea por disfunción diastólica, bien sea porque pues también hay un fenómeno de flujo, porque hay una insuficiencia mitral, pero esto es un detalle. Miren ustedes que da una mirada la aurícula izquierda sobre lo que pasa en el ventrículo izquierdo, sobre todo en la función diastólica. Y estos hallazgos, junto con los hallazgos ecocardiográficos, para el clínico tienen importancia, porque esto tiene valor predictivo de desarrollar falla cardíaca, de desarrollar infarto de miocardio, de desarrollar arritmias. Entonces, el que la persona tenga, además de los cambios ecocardiográficos, estos cambios electrocardiográficos son muy importantes. Y vean, aquí está resumidito, muy bonito esto. Los cambios fundamentalmente son cuando yo tengo una masa ventricular normal, tengo en B1 una R chiquita, una S un poquito profunda, pero no mucho. En B6, hombre, veo esa pequeñita Q septal, una R de cierto tamaño. La masa ventricular se me aumenta de tamaño y miren lo que pasa. La duración del QRS usualmente se hace un poquito mayor porque toma más tiempo en despolarizarse el ventrículo. Entonces miren cómo ocurre una mayor duración y el voltaje en V1, la parte negativa, se hace muy profunda y lo mismo en V6. Aparece un QRS de mayor duración y de mayor voltaje. Y se dan cuando el QRS cambia, la despolarización es anormal, como es un bloqueo de rama izquierdo, cuando hay un Wolff-Parkinson-White, eso se acompaña de cambios en la repolarización y por eso, fíjense ustedes cómo se opone el eje de la T, se opone al QRS y aparece que se hace lejano el eje del QRS y el eje de la T. Entonces, esos son los detalles miren lo que pasa con el eje del QRS. El eje del QRS se va desviando hacia la izquierda. Ya luego vamos a mirar lo de la hipertrofia ventricular derecha, pero estos detallitos vale la pena que los tengan en cuenta para eso. Entonces, basado en que aumenta el voltaje de la onda R en B6, aumenta el voltaje de la onda S en B1, un investigador propuso, hombre,
sume la R de B5 más la S de B1, y si esa vaina le suma más de 35 milímetros, eso es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Hacemos la cuenta aquí, Andrés. Sí, señor. Dale, nos dio 35 la R de 33 de 3, nos dio la R de B5. Miremos la S de B1. 1, 6, 7, 8, 9. 9, sí, señor. Entonces da 42. 30. Listo. Chocolate Lion positivo. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Hay un criterio muy bonito que se llama de Cornell, que no es muy sensible, pero es muy específico. Y se basa en sumar la S de B3. Toma dos criterios, S de B3 y la R de ABL. Aquí, como ven, en Sokolov Lion solamente toma las precordiales. Cornell toma una derivación precordial y una de miembro. Y es S en B3 más la R de ABL. Esto no debe ser en un hombre más allá de 28 milímetros y en una mujer no debe ser más de 20 milímetros. Este es un hombre, entonces, para ser positivo debe tener 28 milímetros. Hagámoslo. Entonces, cuánto es la S de B3? Bueno, la SMB3 van 5, 10, 15, digamos. 15, digamos. 15, y aquí nos dio 5, 10, 13. No veo a BL, doctor. Aquí está ABL. No, lo tengo aquí apuntadito. Este es ABL. Perdóname, lo traje para acá para que no se nos perdiera. ¿Te acuerdas que ok. nos había dado 13? Sí, señor. Entonces tenemos 28. ¿Positivo? Positivo. Positivo. Pues está en el límite. Exactamente, pero es 28 más. Entonces, y si ya tenemos uno que definitivamente fue positivo, esto lo refuerza aún. Yo les puse este criterio porque es un criterio nuevo y es muy bonito y lo van a entender. Esto lo propusieron en el 17. Peguero Lopresti. Peguero Lopresti hicieron una propuesta muy bonita basada en la suma de la S de B4 más otra de las S más profundas en las derivaciones cordiales. ¿De dónde sacaron ellos eso? Miren qué cosas que no habíamos mirado previamente y es como muy lógico. Este es un corazoncito con una masa ventricular normal. El eje es un eje normal. Y cuando estamos mirando el electrocardiograma y las derivaciones precordiales, miramos que usualmente en B3 hay una transición y en B4 ya claramente hay una onda R y usualmente la S en B4 es pequeñita y la S en B3 no es tanto. En cambio, si la masa ventricular, y miren lo lindo para ustedes que están mirando las imágenes, que son unos privilegiados de poder comparar la parte eléctrica con la parte de movimiento y morfológica, entonces ese eje echa para atrás, hacia la izquierda, y miren lo que pasa con la imagen. Como se echa para atrás, la S en B3 se hace más profunda y la S en B4 se hace más profunda. Entonces, si yo mido la S de B4 más la otra S más profunda, si en un hombre más de 28 positivo, en una mujer más de 20 positivo, como el Cornell. Hagamos el Peguero Lopresti, ¿me acompañas? Sí, señor. Veamos cómo está el Peguero Lopresti. Dale, Andrés. Ahí se confunden la onda SB4. Exacto, fíjate, verás, tenemos que pensar de que va hasta aquí, ¿cierto? Sí, más o Que va menos. hasta aquí, serían 5, 10, 10, 11 milímetros. Y la S de B3 nos dio 15, ¿cierto? Sí, señor. 15 y 11, 24. 26, ¿cierto? 26. 26. No cumple, ¿cierto? No cumple eso. Y para terminar, este es un poquito más complejo, pero se los muestro porque es muy lindo por lo siguiente. Es uno que se llama criterios de Romileste. Le dan unos puntajes a 5, a 6 criterios. Coge todo lo que usualmente cambia cuando hay un aumento de la masa ventricular izquierda. Cambia el voltaje, cambia la repolarización,
cambia la onda P, cambia el eje del QRS, cambia la duración del QRS y cambia el tiempo pico. Ahora les explico lo que es esto. Si uno encuentra una R en B5, B6 de más de 30 milímetros, da 3 puntos. Si uno encuentra una onda R o una onda S en las estándares, da 3 puntos. Es decir, por voltaje da máximo 3 puntos. Por repolarización, ¿qué es esto de repolarización? Entonces, cuando normalmente ocurre, como en este caso, que la R se hace muy alta, pero el segmento ST y la T no se modifican, no hay cambios de repolarización. Cuando se ha acentuado el aumento de la masa ventricular y correlaciona muy bien con la masa medida por ecocardiografía, hay lo siguiente. Aparece un segmento ST deprimido y una onda T negativa de ramas asimétricas y es pronóstico. Si yo veo una masa ventricular mayor de lo normal y veo que el electrocardiograma tiene estos cambios, para mí clínicamente es más importante, ese paciente tiene más riesgo de desarrollar falla cardíaca en el futuro, enfermedad coronaria o una arritmia. Entonces, cuando encuentro en V5, V6, D1 y ABL, estos cambios que son estos cambios de repolarización, doy 3 puntos. Cuando encuentro que la onda P tiene esa morfología donde veo que la fase negativa es profunda, más de 1 milímetro de duración y más de 1 milímetro de profundidad, asigno 3 puntos. Cuando el QRS cuando se desvía el eje a la izquierda, me da 2 puntos. Cuando el QRS mide 90, 100 milisegundos, doy 1 punto. Y el tiempo pico es el tiempo que demora en levantar la R, es decir, es el tiempo que demora entre el comienzo del complejo y la punta. Da 1 punto. Hagámoslo en nuestro caso. Entonces, esta vez se los hago yo para que no tengan ustedes, para que lo trabajemos. Hacemos voltaje. Desvoltaje, ya vimos de que aquí hay 33 milímetros. Ya, 33 milímetros, entonces ya asignamos 3 puntos. Aquí tenemos 3 puntos para asignar. Vimos cambios del segmento ST y de la T. Ahorita Andrés dijo, no señor, la repolarización de este paciente es normal, 0 puntos. Vimos la P, está en el límite, 0 puntos. El eje del QRS está en menos 10, 0 puntos. La duración del QRS es de 80 milisegundos, 0 puntos. El tiempo pico es menos de 50 milisegundos, 0 puntos. Entonces, aquí solamente tenemos 3 puntos. Vean ustedes cómo en medicina las cosas no son tan fáciles. Tenemos en este caso de este paciente positivo Sokolov-Lyon, positivo Cornell, no tiene Peguero Lopresti y tampoco el de puntos por. Entonces el médico posiblemente dice, yo no me quedo con la duda, y entonces, ¿cómo lee el electrocardiograma? Entonces el electrocardiograma lo lee de la siguiente forma. Aspectos técnicos satisfactorios, sí. Frecuencia 90 por minuto, ritmo sinusal, PR nos dio 180 milisegundos, QRS 80 milisegundos, QT nos dio 360, QT corregido 440 milisegundos, el eje de la P más 60, el eje del QRS nos dio en menos 10, el eje de la P nos dio en más 60, y la morfología de P es normal. Puede uno decir, bifásica, en B1, pero está en el límite. Morfología del QRS no es normal. ¿Por qué? Porque tiene una R en ABL de 13 milímetros. Es positivo, Sokolov, índice de Sokolov, positivo. Índice de Cornell, positivo. Morfología del segmento ST normal, morfología de la T normal. No tenemos observaciones para hacer. Conclusión, hombre, estos cambios de voltaje que vemos aquí, podría yo decir hipertrofia ventricular izquierda. O si yo de pronto me quedo con un poquito de duda, pues hombre, propongo posible hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí decir, este paciente yo necesariamente con esta duda que tengo, debo pedirle sin falta una ecocardiografía para mirar si tiene o no tiene una
hipertrofia ventricular izquierda, que estos detalles no sean un falso positivo. Entonces, vean ustedes, ya uno va preparado, es decir, me mandan este paciente porque tiene una posible hipertrofia ventricular izquierda, y entonces ya uno sabe de que va a enfrentarse a si es hipertenso, a lo mejor el paciente está en una fase en la cual hay todavía hipertrofia concéntrica, o ya empieza a dilatarse y ya es una hipertrofia excéntrica, y ustedes empiezan a hacer la eco. Alexis o Mario, ¿qué les parece? ¿Qué recuerdan estos muchachos? ¿Cuál podría ser la eco de este paciente? Alexis. Sí, dime, Carlos José. No, estábamos, Estoy pero preguntando. desea que este es el reto que ya tienen, y de pronto Sí, este paciente puede de pronto encontrar clave la parte de hipertrofia claro. concéntrica con una magnífica fracción de eyección, donde posiblemente la aurícula, vean ustedes la trascendencia de medir aquí la aurícula izquierda, porque si esta aurícula izquierda está dilatada es porque hay una disfunción diastólica, muy seguramente, ¿sí? Claro. Y en el eje corto, miren ustedes, van a encontrarse una cavidad posiblemente con una disminución. Pero la otra cosa, de pronto se encuentran que este paciente lo que tiene es esto, tiene una dilatación, ven ustedes la cavidad, ven las paredes, y ya esto va a empezar a correlacionarse con la clínica del paciente y va a correlacionarse con lo que va a hacer el futuro, y el médico va a hacer un manejo de su hipertensión arterial y le va a hacer todas las indicaciones a su paciente, ¿cierto? Entonces, esta parte es muy importante. Todos estos tipos de hipertrofias, bien sea apical o generalizadas, o encontrarse de pronto esta situación donde vemos la cardiopatía dilatada, la concéntrica, y esta otra que es una de los hallazgos interesantes que pueden explicar muchos síntomas del paciente, donde la modificación más importante la ven al hacer la determinación del septum interventricular. Bueno, no sé qué comentarios hay. Este Profe, era el primer detalle para que veamos el segundo paciente. ¿Qué les parece? yo tengo una pregunta. Dale. O sea, todo lo que acabamos de ver, ¿lo puedo ver en cualquier tipo de hipertrofia? ¿O hay un signo que me diga, no, seguro voy a encontrar una hipertrofia apical o algo así, o algo característico? Linda pregunta, ¿sabes? Que es muy linda pregunta. Ustedes poco a poco han estado, ven ustedes un paciente que les llega, le tomaron a una persona un electrocardiograma porque, pues, supongamos, el muchacho de Millonarios que mandaron, que iban a contratar el River y que lo devolvieron. Hombre, resulta que a ese paciente le encontraron una R de este tipo y una T así en varias derivaciones. Encontraron una R alta y una T de esta manera, profunda en B5, B6. Entonces el médico dijo, mi madre, este paciente debe tener posiblemente una cardiomiopatía hipertrófica apical. Y le toma una ecocardiografía y ustedes le dicen, aquí hay una hipertrofia apical. Pero no tengo la completa seguridad. Hagamos una resonancia magnética, que es la que nos va a resolver. Pero este detalle de encontrarte unas T profundas negativas y unas R's muy altas, te hablan de una cardiopatía apical, ¿ya? Y el hecho de encontrarte B5, B6, unas Q muy profundas, te ponen alerta de que tenga una cardiopatía septal, que tenga una hipertrofia septal, y esto te da unas Q profundas en B5, B6, que te hagas, cuando tengas unas Q profundas en B5, B6, atención a hacer una medición cuidadosa, que si no tienes una buena ventana, no te arriesgues y dices más bien, este paciente posiblemente necesite un estudio más profundo porque tiene algunos hallazgos que yo no logro explicarme aquí. No sé si Mario y Alexis tienen algún otro comentario. No, de acuerdo. De acuerdo. Así es, y esa es la orientación que da el electro. Y el hallazgo ecocardiográfico seguramente que va a corresponder. Eso lo alerta a uno y lo pone en condiciones de hacer el diagnóstico preciso. Perfecto.